Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En el nombre del Señor los saludamos desde el local donde se reúne la Iglesia Bíblica Bautista La Roca. Tengan ustedes un hermoso día, domingo, el día donde se glorifica y se alaba el nombre del Señor. Gracias a los hermanos, las hermanas que nos acompañan en esta hora para bendecir el nombre del Señor. Estamos acá desde este lugar con el único propósito de bendecir, alabar al Señor, pero también de hacer algo para que juntos nos edifiquemos en estos tiempos, ¿verdad? Así que quiero invitarles a ponerse sobre sus rodillas un momento, si puede, ahí donde está, se pone de pie, cierra sus ojos y vamos a hacer una oración en este momento para la gloria y honra del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día que nos has regalado. Nos das la vida, la salud, tenemos tu protección, tu provisión, tus favores a nuestra vida. Te alabamos porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran yo soy. Gracias por bendecir nuestra vida con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón. Gracias, Padre Celestial, por darnos todo aquello que tú sabes que nos hace falta, y por aquello que no nos hace falta, no era necesario. Gracias también porque no llegaron a nosotros. Te pedimos en este momento que tú uses nuestras vidas, los instrumentos, los medios, como fuera el canal de YouTube, Padre, para bendecirnos unos a otros. Gracias por la vida de todo el grupo de alabanza y gracias por la vida de tu iglesia, y también una bendición especial por aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que van a estar sintonizándonos, mirándonos y alabando al Señor juntamente con nosotros, a nuestros familiares también en diferentes partes. Que tu paz y tu bendición también, Señor, more y reine en sus corazones, como también en sus casas, con toda su familia. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que para continuar quiero que nos acompañen a una lectura de la palabra del Señor que se encuentra ahí en primera carta de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 17. Vamos a leerlo con todos ustedes. Acompáñanos ahí en casita con su familia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor por su palabra. Gracias, hermanos, por acompañarnos, a nuestras hermanas y a todos los que nos están acompañando en esta hora. Saludos a cada uno. Y ahora sí vamos a cantar una alabanza para gloria y honra del Señor. Se llama Hay Libertad. Quiero que también, si lo sabe, quiero que nos acompañe ahí a cantarlo juntamente con su familia y con nosotros. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida.
Señor. Creo que la palabra del Señor es muy clara en decir que seremos verdaderamente libres al conocer solamente la verdad. Gracias al Señor, gracias a Dios, al Espíritu Santo que un día llegó a nuestra vida y hoy por hoy, y gracias a Él, disfrutamos de eterna libertad. Quiero que nos acompañen a cantar otra alabanza, un himno específicamente a Padre, tu palabra es. Vamos a cantar esta alabanza con todos ustedes ahí en casita. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis días, que mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que por su palabra, que es para nosotros nuestro pan de vida. Vamos a cantar esta linda alabanza, hablando acerca del refugio que tenemos en Dios. Su palabra dice que Él es nuestro alto refugio. Amén. Así que vamos a cantar esta linda alabanza, dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Padre, levantamos, Señor, nuestras voces, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, todos nuestros pensamientos a tu presencia. Nos refugiamos en ti en este momento, Señor. En medio de la inseguridad, la incertidumbre, la preocupación y las aflicciones de esta vida, en esta tierra, solamente tú eres nuestro refugio seguro. Te adoramos, te alabamos. Que a ti sea la gloria en nuestra vida. Que a ti sea la gloria, Señor, en tu iglesia. Que a ti sea el honor por siempre. Porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. Tú eres digno, Padre Celestial, de todo lo que somos. Gracias por este momento, gracias por tu iglesia, gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas que estarán, Señor, alabando tu nombre juntamente con nosotros, que están, Señor, en estas horas, Padre Celestial, guardando reverencia, Señor, hacia tu bendito nombre, tu gran nombre. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos acá presentes y gracias por todo lo que nos has dado a gozar y a deleitarnos en ti en este momento. Que tu nombre sea engrandecido hoy y siempre. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos y hermanas, gracias por seguir con nosotros ahí en casita. Después de haber cantado las alabanzas al Señor, después de la lectura de su palabra, ahora vamos a escuchar algunos consejos importantísimos, hermanos, para nuestra vida espiritual de parte del Señor.
Antes de abrir la palabra del Señor y leer un párrafo de ella, quiero, hermanos, que me acompañen en oración ahí donde están. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de encontrar en ella el consuelo para nuestra vida, la fortaleza para nuestra vida, pero especialmente los consejos tuyos para nuestra vida espiritual. Gracias te damos porque en tu palabra dejaste todos los recursos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Alabado sea tu nombre hoy y siempre, y que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, este es un momento en el que posiblemente cualquier pastor, cualquier predicador se va a encontrar con el deseo de predicar un mensaje de consolación y quizás en una batalla, más bien dicho, entre si elegir un mensaje de consolación o elegir un mensaje de exhortación, pero no de insultación, como dijo alguien por ahí. Todos nos encontramos en un momento, hermanos, en el que debemos predicar la palabra del Señor que consuela nuestra vida, pero como dijimos hace unos domingos atrás en nuestra iglesia, cada vez que hablemos de Jesucristo debemos hablar también del pecado. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el quien nos compró con su sangre preciosa, pero no hay nadie que hable de Jesús y que solo en ella hay salvación y deje a un lado el pecado. Jesucristo es la medicina perfecta para el pecado. Así que en estos tiempos de dificultad nos encontramos muchas veces con ese debate en nuestra mente y corazón, queriendo dar un mensaje de consuelo, pero a la misma vez tenemos la necesidad de seguir predicando la palabra de Dios tal y como está. Por eso creo que es importante entender desde el punto de vista de Dios que todos los mensajes, incluso los que son de exhortación para nuestra vida y que quizás parezcan duro a nuestro corazón, es siempre un mensaje de parte de Dios. Y si es un mensaje de parte de Dios, es un mensaje de consolación. Es un mensaje de exhortación para ser mejores hijos delante de Él todos los días. Así que no descartemos, hermanos y hermanas, iglesia amada del Señor, que este es un mensaje poderoso que viene del corazón de Dios, que viene del corazón del Espíritu Santo para la iglesia en estos momentos difíciles. Y si nosotros estamos de acuerdo con Pedro, ¿a dónde iremos aparte de Jesús?, dijo Pedro. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y si usted se recuerda en ese momento y en esa ocasión que Pedro dijo, ¿a dónde y a quién iremos, Señor, aparte de ti? Acababa Jesús de decirle, Pedro, si tú quieres irte juntamente con ellos, porque toda la gente se estaba yendo, porque Jesús había predicado un mensaje fuerte para los oídos de las personas que le seguían por interés. Y entonces Pedro le dijo, Señor, se están yendo todos. Y Jesucristo le dijo, Pedro, si tú también quieres irte, ve. Entonces Pedro hizo la siguiente afirmación, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que, hermanos y hermanas, iglesia del Señor, si en esta hora nosotros tenemos la buena actitud, la actitud correcta de nuestro corazón hacia la palabra del Señor, estas palabras pueden ser también palabras de vida para usted y para mí, para toda la iglesia, para todos los hijos del Señor. Hermanos y hermanas, un día más que se ha ido, una semana más que se nos fue, no volverá. Eso usted y yo lo sabemos bien. Se ha ido una semana más y nosotros seguimos en este mundo paralizado a causa de la pandemia presente.
Casi ya no hace falta mencionar ni el nombre del virus pero tiene paralizado al mundo mientras el tiempo sigue su marcha. Este virus, aparte de paralizar al mundo, ha arrebatado la vida de miles de personas, ha desestabilizado la economía y así como avanza de país a país, así avanza en su infección a las vidas humanas que de un día para otro, increíblemente, aumentan de 100 en 100. Por otro lado, a causa de este virus, no solo se paralizó el mundo, no solo se desestabilizó la economía, pero a causa de este virus se han cerrado locales comerciales. Eso todos lo sabemos, no solo ha pasado aquí en Estados Unidos, sino que ha ocurrido y está ocurriendo en donde este virus está llegando. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? También se cerraron los locales llamados templos, que son el punto de reunión de las iglesias de Jesucristo. Y hermanos, ante esta realidad que acabo de mencionar, la pregunta es: ¿por qué necesariamente también los templos teníamos que cerrar? Usted dirá, claro, es por obediencia a las leyes, porque el gobernador lo dijo, porque el presidente lo dijo, porque los doctores lo dijeron y las autoridades lo dijeron. Eso es una pregunta lógica, ¿verdad? Y por la cual yo creo que es una respuesta correcta, es una respuesta correcta ante esta pregunta: ¿por qué los templos? Y usted dirá, bueno, porque somos cristianos y los cristianos tenemos que dar el ejemplo a la sociedad de que somos hijos de Dios y que obedecemos a las autoridades establecidas por Dios. Pero necesariamente el templo, ¿usted cree que esa es la respuesta final? ¿Usted cree que esa es una respuesta que responde a toda esta pregunta de por qué necesariamente los templos? ¿Sabe cómo están los templos hoy? Fríos. ¿Sabe cómo están los templos donde los cristianos se reunían? Fríos, hermanos. Ya no se escucha un amén en la iglesia, ya no se escucha un gloria a Dios, donde antes se escuchaban alabanzas de victoria, cantos de victoria, donde antes, hermanos, se reunían los hijos del Señor a estos templos. Hoy solamente se escucha el silbido del viento. Si los profetas desde antes aparecieran en este tiempo, dijeran: ¿por qué tu templo? ¿Por qué tuvo que ser cerrada la casa donde se glorifica y se honra el nombre poderoso de Dios? ¿Por qué? Eso duele en el corazón. Eso duele en el corazón. Y no es simplemente decir es que somos obedientes a las leyes y que debemos como cristianos dar el ejemplo. Hermanos y hermanas, eso no responde a todo. Como cristianos sabemos que Dios está moviéndose en todas las circunstancias, pero está bien los centros comerciales que se cierren, pero los templos, hermanos, donde se glorifica al Señor. ¿No será que porque los hijos de Dios, hermanos, ¿no será que el templo se cerró porque los hijos de Dios comenzaron a comercializar al mismo Dios? ¿No ha pensado usted en esto? Que los templos se cerraron porque los hijos de Dios comenzaron a comercializar a Dios mismo, a comercializar su presencia, su poder y su amor y la fe que Él pone en nuestros corazones. ¿No ha pensado usted en esto de que Dios ha cerrado los templos porque sus hijos en esta tierra comenzaron a vivir y a hacer como el mundo hace? ¿No será que Dios cerró los templos, hermanos, de todos? Este no solamente es el templo donde la iglesia bíblica La Roca se reúne, no, son todos los templos. ¿Y no será que porque se vendía un gozo fingido? Solamente era emoción por el humo, las luces, el ruido que ahí existía, que ahí había. ¿No será que por esa razón Dios también cerró los templos?
porque se vendía un gozo fingido. Por otro lado, ¿o no será que Dios permitió el cierre de los templos por el aumento desproporcionado de la apariencia de sus hijos en los templos? ¿No se da cuenta usted que posiblemente sea esa la realidad delante de Dios? Que Él permitió cerrar todos los templos por el aumento desproporcionado de la apariencia de los hijos de Dios en los templos, vendiendo una imagen falsa de vidas consagradas al Señor, de vidas en adoración y devoción a Él. ¿No será que Dios se cansó de ver el día domingo, todos los días de domingos, en los templos, la hipocresía en sus hijos e hijas, que venimos brillando por fuera, pero por dentro llenos de tiniebla, después de practicar el pecado durante la semana, después de mostrarse uno mismo y no a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, después de tenerlo a Él olvidado e ignorado toda la semana, sin intimidad con Él, en oración y lectura de su palabra? ¿No más bien será por eso que los templos se han cerrado? Por el aumento desproporcionado de la apariencia y por la abundancia de avaricia en el corazón de sus hijos. ¿No ha pensado usted en esa posibilidad de que Dios haya permitido que los templos se cierren por esas razones? Por lo que le acabo de mencionar. Marcos Vidal, un cantautor español, escribió en una de sus canciones esto: no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Y también dijo: si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta y el propósito por el cual nos dejó Él en este mundo. ¿Por qué permitió Dios que también se cerraran los templos? Esto lo digo, hermano y hermana, con todo mi corazón, pero con temor también en mi corazón. ¿No será que la iglesia, en vez de aumentar y de crecer en genuinidad delante del Señor, está creciendo en falsedad, está creciendo en apariencia y en hipocresía delante del Señor? Quiero que piense por un momento en esta pregunta. ¿Será que Dios solo nos está protegiendo de este virus al encerrarnos en nuestras casas? ¿O será que por medio de este virus Dios nos encerró en nuestras casas porque nos está llamando a la comunión verdadera con Él, a la adoración genuina a Él y a hacerle íntegros desde el seno de nuestros hogares, así como decimos ser el día domingo en un templo? ¿No ha pensado usted en eso, hermano y hermana? Dios nos ha llevado hasta el seno de nuestras casas. Y si lo pensamos en este momento así, hermanos y hermanas, Él nos ha encerrado para que ahí en nuestras casas comencemos a ser cristianos verdaderos y no cristianos del día domingo, brillando por fuera y con grande oscuridad dentro de nuestros corazones. Él nos está llamando, hermanos, a una comunión verdadera con Él, a la adoración genuina desde nuestras casas y hacerle íntegro en nuestras casas, así como decimos serlo el día domingo en un templo. Mira, iglesia del Dios Todopoderoso, somos la iglesia del Señor. Si así como adoramos a Dios en el templo los días domingos, lo estamos adorando en nuestras casas, si así como alabamos a Dios en el templo los domingos, lo alabamos en nuestras casas, si así como decimos amén en el templo los domingos, si así como llorábamos en el templo delante de Dios los domingos, si así lo estamos haciendo en nuestras casas, entonces Dios tiene otros propósitos con todo lo que está pasando. Pero si en nuestras casas no estamos haciendo lo que hacíamos los domingos en los templos,
tome esta pandemia como algo permitido por Dios con ese fin de ser cristianos genuinos todos los días y no ser cristianos de domingo y de templo, sino que seamos desde el seno de nuestras casas cristianos verdaderos, cristianos genuinos, manteniendo una relación ferviente con Él todos los días desde nuestros hogares. El Señor está hablando, hermano, y estamos muy seguros de que Dios está moviendo su mano, está moviendo su poder y con autoridad permiten que estas cosas pasen para llevarnos hasta el seno de nuestra casa y de ahí en adelante, y que desde ahí comencemos a vivir vidas santas, vidas íntegras, a realmente adorarlo en espíritu y en verdad con toda la familia. Dios está hablando en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no se detiene a escucharlo a Él. Porque la iglesia del Dios Todopoderoso escucha a hombres, escucha a mujeres que recibieron una revelación, una palabra del Señor por no leer este libro. Y hoy Dios nos tiene en casas, hoy Dios nos tiene encerrados para que nosotros nos demos tiempo a buscarlo a Él de verdad, de todo corazón. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, en este tiempo y en este momento de cuarentena en que Dios nos tiene, no los gobiernos. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que el virus lo hizo Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios mandó este virus. Lo creó Él y lo extendió por todo el mundo. No, hermano. No, mi hermana, no se equivoque. Yo no estoy diciendo que Dios hizo este virus. Pero creo que a través de este virus, Dios nos está llamando desde nuestros hogares a vivir a Él para su gloria, para su honra. Mientras que esta pandemia pase, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer los hijos del Señor? Mientras nosotros en nuestras casas estamos sin el derecho a salir libremente, ¿qué debemos hacer como cristianos? Y si realmente hemos entendido que esto es parte de la voluntad de Dios para con nosotros, pues le animo a seguir leyendo su palabra y a seguir obedeciendo su palabra. Quiero en este momento tocar el segundo punto que se encuentra en Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, de lo que comenzamos a hablar el domingo pasado. Mire, hermano y hermana, dice la palabra del Señor así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Entre esta pandemia, hermano y hermana, en medio de este conflicto y de esta preocupación y del encierro que tenemos en nuestras casas, ¿cómo estamos con el principio número 1 del temor a Dios? El temer a Dios es muy importante y lo vimos el domingo pasado. Aquel que tiene temor a Dios o aquel que teme a Dios, hermanos y hermanas, lo admira. Lo admira como el Dios grande, poderoso, bello, hermoso, pero sublime. Aquel que teme a Jehová, ama a Dios, lo reconoce como su Señor, pero también lo reconoce como el Dios grande y un buen Padre que le ama de verdad. El domingo pasado dijimos que aquel que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de quién es Él. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el gran yo soy, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que el que teme a Jehová tiene la perspectiva correcta delante de Él. Para llegar al segundo punto se necesita, hermanos,
temer a Dios, porque el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta delante de Él, y aquel que tiene la perspectiva correcta de Él anda en obediencia en sus caminos. Dice la siguiente parte ahí, que andes en todos sus caminos. Hermanos, y cuando hablamos de los caminos del Señor, estamos hablando de todas las formas posibles que Dios ha dejado establecido en su palabra para nosotros, para que andemos en ella, para que vivamos por ella. En toda la Biblia usted va a encontrar las maneras, las normas, los mandamientos del Señor, las instrucciones de Dios para su iglesia. En toda la Biblia usted va a encontrar el corazón de Dios por medio de su palabra. Al decir que andes en todos sus caminos, hermanos y hermanas, el Señor no nos está mandando como un general, como un capitán, como un coronel a estar sí o sí bajo su autoridad, sumisos ahí con miedo, temblando. No, hermanos, cuando el Señor nos llama a andar en sus caminos es porque sabe Dios que podemos llegar a tener la perspectiva correcta de Él, y que la obediencia viene como resultado de reconocer esa grandeza. De andar en todos sus caminos viene como resultado de temerlo a Él. De vivir en obediencia al Señor viene como resultado de temerlo a Él. En otras partes de la palabra del Señor, en otras versiones, este mismo versículo dice que vivas de tal manera que agrades al Señor en todo. Estamos agradando al Señor en medio de esta pandemia. Si el Señor ha permitido llevarnos hasta nuestras casas, ¿está usted teniendo el temor en su corazón de Dios? ¿Está usted reverenciando a Dios? Y ahí en su casita, ¿está usted andando en todos los caminos del Señor? ¿En integridad? ¿En transparencia? ¿Está usted orando al Señor? ¿Está usted leyendo su palabra? ¿Está usted en comunión con Dios? ¿Está usted en constante adoración a Dios? ¿Está usted agradeciéndole a Dios desde ahí donde está? ¿Está usted honrando el nombre del Señor, glorificando al Señor en todo lo que hace, dándole la gloria a Dios, dándole el primer lugar a Dios en su vida, en su familia? ¿Estamos nosotros como iglesia del Dios Todopoderoso andando en sus caminos? Hermanos y hermanas, los caminos del Señor, dice la Biblia, que son justos. Los caminos del Señor, dice la palabra del Señor, que son rectos. Los caminos del Señor, dice la misma Biblia, hermanos y hermanas, que son capaces de transformar nuestras vidas, capaz de cambiarnos de un momento a otro. Así que le animo, hermano y hermana, que siga en obediencia al Señor Dios Todopoderoso. En la palabra del Señor encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice así: andemos en vida nueva. Todos los días de nuestra vida debemos andar en vida nueva. También en Gálatas capítulo 5, versículo 16, la palabra del Señor nos exhorta a andar en el Espíritu. También en Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor que andemos como es digno del Evangelio. En Efesios 5:15 nos llama la Biblia a mirar cómo andemos, no como necios, sino como entendidos, no en negligencia, sino en sobriedad delante del Señor. Prudencia también a la luz de su presencia, con claridad en nuestra mente, con toda transparencia. Y en Primera de Juan, donde fue la lectura de la palabra del Señor,
capítulo 2, versículo 6, nos llama la Biblia a implementar en nuestra vida diaria un vivir, un caminar, un actuar como la de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar en todos sus caminos, cumpliendo los mandamientos del Señor, pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, haciendo la voluntad del Padre. Los 10 mandamientos, alguien lo tradujo y dijo, alguien lo dijo de otra manera, no lo tradujo, perdón, alguien lo dijo de otra manera. Los tiernos mandamientos de Dios. Y un predicador dijo que Dios grabó su amor y su corazón en tablas de piedra al dar los 10 mandamientos a su pueblo Israel. Aquí en este libro son 66 libros que tenemos en nuestras manos, una biblioteca entera donde en todas las páginas se revela el amor de Dios para con nosotros, se revela su corazón para con nosotros. Hermanos y hermanas, si la razón principal por la cual Dios nos tiene en nuestras casas es que comencemos a vivir realmente en sus caminos desde ahí, y no solamente los domingos en el templo, hagámoslo. Vivamos en obediencia al Señor desde nuestras casas. Miren, hermanos, quizás alguien lo ha visto así, pero no es así. Las instrucciones, los mandamientos, los caminos, los consejos de Dios para nuestra vida no es cualquier indicación o cualquier instrucción. No es como cuando usted compra un aparato electrónico y abre por primera vez esa caja y agarra el manual de instrucciones. No, hermanos, no debe ser así. Es verdad que obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas y vivir bajo su consejo nos trae bien a nuestra vida, nos hace prosperar, nos extiende la vida. Pero el principal propósito de Dios, de sus consejos en la Biblia, es para que le agrademos a Él, primeramente, y después nos va a ir bien a nosotros. Así que, mis estimados hermanos y hermanas, confiemos en Dios, sí, pero seámosle fiel y busquémosle verdaderamente, para que cuando esta pandemia pase y los lugares, los centros comerciales se abren y las puertas de los templos se abren, hermanos, para recibir a su iglesia, vengamos genuinamente buscando al Señor, no como lo hacíamos antes de la pandemia. Miguel Núñez dijo, si después de esta pandemia la iglesia llega a estar tan cómodamente como cuando estaba antes de esta pandemia, habremos desaprovechado la oportunidad histórica en nuestra vida de cambiar nuestra vida espiritual delante del Señor. Así que, hermanos, busquemos a Dios de todo corazón. No esperemos a estar en un templo. Usted es la casa del Señor, yo soy la casa del Señor. Busquémosle de todo corazón, sin la necesidad de un templo, sin la necesidad de que sea domingo. Seamos cristianos genuinos delante del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención y el deseo de escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Tú has dejado en cada página de tu palabra tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, tus consejos, para que tus hijos vivan y aprendan a vivir todos los días
de tal manera que te agrademos, de tal manera que te honremos, de tal manera que te glorifiquemos en todo lo que hagamos. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos e hijas, y perdónanos, Señor, porque en la abundancia de nuestra boca, en la abundancia de palabrerías, hay pecado. Pero, Señor, te rogamos tu gracia y tu misericordia sobre todos nosotros. Te rogamos tu protección, te rogamos tu ayuda, tu auxilio, tu socorro para tu iglesia en medio de estas dificultades. Te honramos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Saludos para todos, para todas nuestras hermanas y para cada uno de los amigos y las amigas y de nuestros familiares que estarán acompañándonos por medio de este video. Muchas gracias. En el nombre del Señor los saludamos. Amén.